Este es uno de los relatos del libro Relatos de Rodeo del Medio. El bosque. Este monumental jardín nació del deseo de Lucila Bombal, quien quería tener junto a su casona algo que le recordara los bosques y montañas europeos. Franz clavó la pala en el suelo helado. Era otoño, pero el frío había comenzado muy temprano en ese 1917. La tierra ya estaba dura y en el bosque Wienerwald, en la Baja Austria, había caído una nevada seca que se había filtrado por las copas de los robles y blanqueaba la tierra. Franz ya estaba demasiado gastado para hacer esos trabajos. El frío le causaba un insoportable dolor en las articulaciones y cada golpe en el suelo con la pala le repercutía en todo el cuerpo. Pero no había nadie más que pudiera hacer ese trabajo. Los jóvenes, entre ellos sus dos hijos, habían sido reclutados para la Gran Guerra y solo quedaban viejos en el pueblo. Hace unos días su patrón lo había mandado al bosque. Necesito 200 retoños de roble y 200 de pino, le había dicho. Le dijeron que era para una alemana, una ama de llaves, que tenía que cumplir los pedidos de una mujer que había venido de Sudamérica y que quería plantar un bosque europeo en algún lugar remoto, cuyo nombre no había podido retener. Saque los pinos con pan de tierra. A los robles puede sacarlos con raíz desnuda, pero envuélvalos en trapos húmedos. Deben soportar un viaje de un mes en barco. Además, allá es primavera, le había dicho Herr Müster. Franz tenía las manos duras, repletas de callos. Tantos años de trabajar en la tierra habían hecho que los surcos de sus manos quedaran impregnados y ya no había forma de limpiarlas completamente. Sus manos ya eran de tierra. Todavía recordaba claramente cuando en 1905 el emperador Franz Joseph I lo había declarado el mejor jardinero de Viena. Había pasado mucho tiempo ya. Ahora, en este invierno de 1917, y habiendo transcurrido un año de la muerte del emperador, el sucesor Carlos I no tenía el mismo espíritu de aquel. Esto y la guerra hacían que el imperio austrohúngaro pareciera estar dando sus últimos estertores. Esto y su cuerpo gastado, esto y sus hijos en el frente, hacían que se sintiera demasiado cansado, demasiado. Franz clavó la pala en el suelo helado. Clavó la pala 100 veces más, 1000 veces. Envolvió las raíces de los 200 robles en bolsas de rásago y las mojó para que estuviesen húmedas y muy frescas. Envolvió los 200 panes de tierra de los 200 pinos y también los humedeció. Mañana, en una carretilla de madera, los iría bajando del bosque hasta su casa en el pueblo. Algún camión vendría a buscarlos después para llevarlos hasta la estación de trenes y de allí al puerto de Hamburgo. Lejos del bosque Wienerwald, una elegante mujer, Hermine Henriette Horst, cumplía con solvencia las actividades de dama de compañía en un departamento de París y ordenaba las actividades que debía realizar su ama, Lucila Barrionuevo de Bombal. Hermine debía organizar el viaje que la señora quería realizar a Roma, antes de partir de regreso a la Argentina. Unos días antes habían recibido una carta del inspector general de los Salesianos, el presbítero José Vespiniani, para acudir a una audiencia con su santidad el Papa Pío XI. Además, debía estar atenta a las necesidades que pudieran tener los hijos de doña Lucila, Domingo Lucas y María Mercedes, que estaban en colegios aristocráticos de Inglaterra. Hermine hablaba con fluidez 5 idiomas y eso hacía que pudiera entenderse perfectamente con la señora Barrionuevo en castellano, con el presbítero Vespiniani en italiano, con los franceses de París y con los ingleses de los colegios de los jóvenes. Además, había leído mucho en alemán, su idioma natal, y tenía una gran cultura general. Las dos mujeres se habían conocido un tiempo antes en la ciudad bávara de Bad Holz, donde Lucila había viajado para disfrutar de los baños termales que tenían alto contenido en yodo y que mejoraban la salud. Hermine trabajaba allí en una hostería y habían simpatizado al instante.
En las tardes habían salido a realizar largas caminatas por la ribera del río Isar y habían visto juntas la Stadtfürkirche, una iglesia de estilo gótico construida en 1466. En uno de esos paseos habían acordado que la alemana fuera la dama de compañía de la argentina Lucila Barrionuevo. Lucila Barrionuevo había enviudado hacía un par de años y la ausencia de su esposo, Ignacio Bombal, había dejado un gran vacío y necesitaba a alguien en quien confiar plenamente. Hermín, noble y culta, parecía reunir todos los requisitos necesarios. Lo único que había pedido Hermín era que Lucila regresara primero a la Argentina y que ella le seguiría después, luego de casarse con un ingeniero, Alfred Fritz Meyer, a quien ya le había dado el sí. Pero antes, mucho antes, Hermín debía arreglar el viaje a Roma, resolver todo lo concerniente al estudio de los jóvenes Bombal y vigilar que se cumpliera un extraño encargo de su patrona. Se debían embarcar en Hamburgo 400 árboles que llegarían de Viena y que tendrían que viajar hasta Argentina. Justo cuando Franz completaba la carga de los 400 retoños en un furgón del convoy que iría hacia Hamburgo, Lucila Barrionuevo de Bombal, Hermine Riethorst y el presbítero Vespiniani cruzaban la Plaza San Pedro. Cuando la locomotora llenaba la estación de humo y vapor y comenzaba a tirar de los vagones, las mujeres y el cura entraban al Vaticano. Cuando Franz ya abandonaba la estación con una inexplicable sensación de angustia, los otros escuchaban a Pío XI decirle a doña Lucila que tenía noticias de sus obras en beneficio de la congregación salesiana y de María Auxiliadora en Rodeo del Medio, aquel lugar perdido de Sudamérica. Cuando el Santo Padre le entregó a la señora una medalla de oro y un título honorífico como benefactora, el tren ya se había perdido de vista, y Franz también. No pasó mucho tiempo hasta que Lucila Barrionuevo de Bombal y sus hijos regresaron a la Argentina y a su casona de Rodeo del Medio. El barco que llevó los 400 árboles también llegó sin mayores inconvenientes al puerto de Buenos Aires, después de un mes de navegación, y de allí otra vez en tren, ahora a Mendoza. Mientras tanto, Hermín regresó a Alemania y se casó con el ingeniero Meyer. Tenían intención de viajar a Argentina, pero pasó mucho tiempo antes que pudieran hacerlo. Recién fue en 1951 cuando la pareja y su hijo Pedro pudieron radicarse en Rodeo del Medio y ocupar la casa y el predio que doña Lucila les había reservado para ellos. Pero en 1917, cuando los retoños llegaron, doña Lucila ordenó plantarlos inmediatamente. Siempre había en Rodeo del Medio algunos hombres necesitados de trabajo, y ella eligió aquellos que consideró mejores para la tarea. Con algún asesoramiento paisajístico, dispuso que se hicieran algunos montículos de tierra en lugares estratégicos para que rompieran lo plano del terreno. La mujer quería tener junto a su casona algo que le recordara los bosques y montañas europeos. Se tejerían leyendas sobre ese bosque. Dicen que Lucila tenía la costumbre de enterrar aquellos objetos que le traían recuerdos que deseaba perder. Que allí enterró el auto con el que se accidentó muchos años después su hijo y en el que perdió la vida. Dicen que enterró muebles, objetos mínimos, memorias de su vida, pero nada de eso se ha comprobado. Lo cierto es que en esa primavera de 1917 y a ritmo acelerado, un puñado de hombres desarmó las bolsas de rásago que había colocado Franz para proteger las raíces. A pesar de haber estado más de 2 meses fuera de la tierra y de haber viajado más de 2 meses y 10.000 kilómetros, los retoños se veían sanos y vivos. Lejos, en el bosque donde habían germinado aquellos retoños y justo en el momento cuando eran plantados en Rodeo del Medio, Franz caminaba lento y sin rumbo entre los árboles. Nevaba y los copos se filtraban entre las ramas desnudas de los robles. Tenía la mirada perdida y los ojos opacos. No podía pensar. Apenas una sucesión de imágenes le invadían la mente.
imágenes de otros tiempos, cuando recorría ese mismo bosque en compañía de sus 2 niños y les enseñaba los secretos del lugar y del oficio. Ahora ya no podría saber si sus hijos aprovecharían esas enseñanzas. Esa mañana, cuando recién había despuntado el día, un hombre de uniforme había golpeado la puerta de su casa y le había dicho que sus 2 hijos habían muerto en el frente de batalla. Nevaba. Seguiría nevando todo el invierno. La primavera estaba muy lejos, demasiado lejos.